Pues muchísimas gracias, gracias Carlos, gracias Ideal por la invitación. La verdad es que yo pues me siento en casa, soy consejera independiente, como ya lo escucharon en el Consejo de Administración de Ideal. Además, déjenme decirles que fue el segundo consejo que yo tuve fue Ideal. El primero fue Grupo Industrial Saltillo y el segundo fue Ideal cuando yo todavía era presidente de América Latina para DuPont. Y eran, son empresas públicas, tanto Grupo Industrial Saltillo como Ideal, y DuPont pues es una empresa muy grande, evidentemente pública en Estados Unidos. Solo podía tener 2 consejos mientras era presidente, pues por temas de gobierno corporativo. Así que los tengo en mi corazón, porque al final, pues bueno, mientras estuve en el mundo corporativo, pues llegar a Ideal fue algo muy lindo y que pues tampoco me esperaba que me invitaran siendo presidente de América Latina. Entonces, bueno, pues bueno, espero que la mayoría de ustedes hayan recibido mi libro. Yo la verdad es que estoy muy contenta con este libro porque es algo muy distinto a lo que yo he hecho. Yo pues estuve en el mundo corporativo 28 años, tengo 51 años de edad, este año cumplo 52. Empecé mi carrera muy joven, yo trabajo desde los 19 años, mientras estudié en La Salle, cuando este país era otro, cuando este país pues no estaba abierto al comercio, cuando no estaba abierto a la inversión extranjera, prácticamente era mínima, y pues también cuando el mundo era todavía más masculino de lo que es ahora. Y cuando estaba haciendo la presentación, pensé cómo mezclar mi experiencia corporativa y cómo hablar también del libro en 50 minutos que tengo con ustedes. Y creo que es bien importante a veces el compartir cómo uno empieza. Porque todo el mundo piensa, pues claro, Claudia tiene 3 décadas de trabajar, pues todo es fácil, todo es maravilloso, la vida es sencilla, y la verdad es que no, el camino es empedrado, el camino tiene sus altas y sus bajas, lo que importa es reponerse y lo que importa es tener claro hacia dónde va uno. No importa si estás empezando tu carrera, ya tienes canas como yo porque me las tapo, o estás a punto de retirarte. Creo que los seres humanos somos quienes somos gracias a lo que entregamos, gracias al trabajo y gracias a con quién compartimos nuestra vida. Y se oye bien filosófico, pero es súper importante. Pasamos tanto tiempo en la oficina, pasamos tanto tiempo en el trabajo, que acaba por definirnos. Entonces, eso es importantísimo, que verdaderamente hagamos algo que sintamos trascendente. Hoy en día, la verdad es que hemos avanzado muchísimo en términos de inclusión de cuando yo empecé mi carrera a mediados de los 90. Les digo, yo trabajo desde los 19 años, trabajaba para una firma muy pequeña, boutique, que llevaba consejos de administración de bancos en aquel tiempo, que no eran los bancos que conocemos ahora. Y entonces pues yo desde muy chiquita me llevaban y tuve la fortuna, por eso les digo que a veces donde uno está es lo que hay que saber aprovechar. Y cuando viene el Tratado de Libre Comercio, les estoy hablando de 1995, yo estaba por terminar la universidad. Y entonces me llaman y me dicen, oye Claudia, Ford Motor Company va a traer su financiera a México. Y pues yo, pues Ford Motor Company, pues sí, hace coches, eran de las pocas compañías que estaban en el país, extranjeras. Y entonces me toca entrar a la financiera de Ford con 10 personas a lanzar la financiera. Y ahí me doy cuenta que para ser abogada sumaba y restaba bastante bien, que me gustaban los negocios, que me gustaba la operación. Hoy, después de 27 años de trabajar para empresas manufactureras, casi soy una ingeniera de closet. Y después de haber liderado una empresa química que no hace chicles y que es muy compleja, pues evidentemente pues los ingenieros y yo nos entendemos bastante bien.
Estoy convencida que a las empresas las hacemos las personas. E imagínense, cuando yo empecé mi carrera, pues no existían estos porcentajes. Esto que estamos viendo aquí es del Harvard Business Review, que hacen cada año un estudio. Y cuando yo empecé mi carrera, pues era prácticamente la única mujer. A los 3 años se va, después de 3 años de lanzar la compañía, habíamos crecido, imagínense, de 10 personas, yo creo que más de 500, un portafolio gigantesco, era quien daba los créditos tanto a los distribuidores. Eso, ustedes ven muchos jóvenes. Antes en este país no había tarjetas de crédito y tampoco había créditos para comprar un coche. O sea, de ese tamaño es la diferencia que nos trajo una apertura comercial. Hoy se nos hace de lo más normal, pero eso no existía en este país antes de 1994. O existía muy incipientemente y para muy pocas personas. Entonces, les cuento esto porque, imagínense, uno va a la universidad, te encasillas en algo y después yo salgo al mundo laboral que nunca me imaginé, y desde entonces yo nunca litigué, nunca trabajé en el sector público, nunca he tenido un trabajo que tenga que ver con llegar a la oficina, sentarme y trabajar de 8 a 5. A lo mejor así me tocó, pero creo que hoy el mundo todavía se mueve más rápido. Entonces, creo que también tú haces la posición y tú decides si trabajas de 8 a 5 sentado y aburrido o aprendes algo para poder crecer. Y entonces pues yo alcé la mano a los 27 años para ser directora de un área y me decían, no, Claudia, porque estás muy joven. Y no, Claudia, porque estás muy joven, y no, Claudia, porque estás muy joven. Siempre he sido un poco tragaños y a los 23 años pues todavía me veía más joven, ¿no? Y también estoy segura que pensaban, y no porque eres mujer. Pero como siempre han sido políticamente correctos en Ford, no me lo dijeron, pero estoy segura que lo pensaban. Era un mundo, imagínense, automotriz y financiero, pues repleto de hombres. Y entonces yo pensé, y ahí es cuando les digo que hay que ser creativos, y es lo que yo he hecho a lo largo de mi carrera, ser creativa con mi propia carrera. Dije, a ver, ¿qué puedo hacer? Porque yo sabía que yo podía con la posición. Para mí era como haber tenido un bebé. ¿Por qué? Porque me tocó lanzar la compañía, había estado 3 años, me la sabía al derecho y al revés, incluyendo temas de sistemas y temas de la operación, y cómo es que habíamos lanzado y qué habíamos hecho. Entonces, pues les dije, denme 6 meses, no contraten a nadie, si en 6 meses no puedo, me despiden, y si sí puedo, pues me confirman, me dan la posición y evidentemente el salario y los bombos y platillos, ¿no? Y pues afortunadamente sucedió lo segundo. Y miren, uno a veces podría pensar, claro, es que qué suerte tiene Claudia. Tiene muchísima suerte, por eso está donde está. Y puede ser que sí, pero ¿saben cuál es la diferencia? Que a veces la suerte te pasa por enfrente y la clave está en saberla agarrar. Esto es como un tren. El tren para en una estación, en la estación que te va a llevar a tener una carrera exitosa, y si no te subes en esa estación, a lo mejor el tren que sigue ya no fue. Y perdón que haga esta analogía entre la suerte y un tren, pero me parece que pues ejemplifica lo que quiero decirles. Y entonces yo desde ahí pues trabajé casi 9 años para Ford, y ¿saben qué? Hoy, y les quise empezar con estos porcentajes, porque en México estamos peor que muchos países en términos de equidad de género y en términos de inclusión de minorías en el mundo laboral. Mientras otros países están hablando de otro tipo de inclusión, pues nosotros en México tenemos que seguir insistiendo en la equidad de género. Yo por eso lo hago con mucho gusto, por eso estoy aquí, y por eso creo que alguien que llega a tener una voz pública como la mía, y una voz y un lugar en la mesa, creo que lo que tenemos que hacer es liderar con el ejemplo. Esto es una cuestión de la sociedad, esto es una cuestión de la academia, y es una cuestión de hombres y mujeres. No es una cuestión de que las mujeres sigamos quejándonos de lo mismo,
o hablando de lo mismo. Es una cuestión que las empresas incluyentes son más rentables, son más innovadoras, se acercan mucho mejor al consumidor. ¿Y saben qué? Logran tener una inteligencia emocional y una empatía distinta hacia los empleados. La que sigue, por favor. Y hay otro estudio que lo pueden bajar también en línea, que es de McKinsey. McKinsey lleva como 5 años haciendo un estudio específicamente de la participación de mujeres en el mundo laboral, principalmente de mandos medios para arriba. Lo ponen así en un buscador, estudio McKinsey, y lo pueden bajar completo. Y lo quise traer a la mesa porque fíjense que este año, el año pasado, que fue un poco más normal que el 2020 y el 2021 por la pandemia, trajo unos resultados que es que las mujeres entre los 30 y los 40 están dejando sus empresas. Más allá de los temas de pandemia, están dejando sus empresas porque no las valoran, porque no las promueven. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que las mujeres más grandes se iban a empresas en donde sí las valoraban, en donde sí podían romper ese techo de cristal. Y es increíble, porque esta estadística es de México, pero es del mundo. O sea, está pasando un fenómeno en donde las mujeres dicen, yo ya no me voy a esperar, no me hacen el favor, voy al siguiente nivel. Entonces está costando mucho más trabajo llegar a porcentajes que son los que tendrían que ser adecuados en términos de equidad. Cuando yo decido dejar Ford, es porque tenía yo un novio de Inglaterra. Y les quiero contar esto porque la razón por la que yo decidí dejar un trabajo con una carrera rocket de casi 9 años fue porque tenía un novio inglés que trabajaba en Ford en Inglaterra y que lo conocía en una de estas reuniones globales y que ya llevábamos 2 años juntos, yo ya tenía una maestría, yo ya prácticamente no me dedicaba a nada que tuviera que ver con el derecho, en realidad pues ya había hecho muchas otras cosas y eran pues, ya hablaba inglés, entonces era mucho más fácil que yo me fuera a vivir a Inglaterra a que él viniera a México. Y entonces yo decido renunciar e irme a vivir a Inglaterra. Lo cuento en la introducción del libro, pero se los dejo ahí y nunca digo qué pasa, ¿no? Y ahora que mucha gente llega y me pregunta, oye, Clara, pero entonces acábame de contar la historia de la introducción. Y entonces imagínense, pues el chisme corporativo, esta mujer se va a Inglaterra. Y les cuento esto porque las mujeres, sobre todo, y hoy lo estoy viendo mucho en hombres jóvenes también, tenemos muy mezclada nuestra vida personal con nuestra vida profesional. Y las decisiones profesionales dependen mucho de nuestro momento personal. Pero a mí me preguntan mucho, oye, Claudia, ¿pero tú renunciaste para ir a que te mantuviera un inglés? Pues no. Esa fue la razón por la que las cosas no funcionaron. Porque el inglés me resultó más macho que cualquier macho mexicano. Se los juro. O sea, verdaderamente llegó un tema en el que, pues yo imagínense, con una carrera, con maestrías, con un diplomado en Harvard, con una carrera en donde pues yo ya iba a entrevistas de trabajo y me dijo, no, pues tú, ¿por qué mejor no te quedas en la casa? Pues si ya dejaste tu familia, ya dejaste tu trabajo, ya estás aquí. Entonces, les cuento esto, que no lo cuento en el libro y no lo cuento mucho, pero como ustedes los quiero mucho, se los cuento. Porque esto trasladen, no importa si son hombres, mujeres, cuál sea su orientación sexual, cuál sea su antecedente, cuál sea su momento de carrera. Piensen las decisiones que han tomado, que no tienen nada que ver con su futuro profesional y que en un momento dado no las recomponen. Y no las recomponen porque a veces es más cómodo quedarte. Yo pude haber dicho, mi papá me va a matar. Yo ya estoy aquí, ya dejé todo, pues voy a tener una vida acomodada y en Inglaterra, pero ¿saben qué? No era yo.
esa persona que se iba a quedar ahí muy cómodamente, viviendo en Londres, no iba a ser yo. Y entonces le di las gracias, tomé un avión y me regresé a México. Y hoy les cuento esto, y por eso decidí empezar la introducción del libro con esto, porque yo estoy convencida que yo no estaría donde estoy si no hubiera tenido esa relación personal. ¿Por qué? Porque muy probablemente yo no me hubiera ido de Ford. Y yo me hubiera quedado en una empresa que pues me había dado todo, te da esta nostalgia de cómo, pues si ya me dieron 9 años, me dieron la oportunidad a los 27 años. ¿Saben qué? Nadie te da nada, nadie te regala nada. Esto es como un matrimonio. Yo doy el 50% y el otro 50% lo da la empresa. Y eso cuesta mucho trabajo, sobre todo cuando estás empezando tu carrera. Nadie te hace el favor. Es decir, yo doy y la empresa da. Y eso nos cuesta muchísimo trabajo de entender. ¿Por qué? Porque hay que dar resultados. Porque para exigir, tanto en la vida personal como en profesional, uno tiene que dar. Uno tiene que entregar y uno tiene que resolver y uno tiene que responder y uno tiene que dar resultados. Si no, uno no puede exigir. En ningún ámbito de la vida, ¿eh? O sea, esto es así de crudo. Voy a utilizar el adjetivo. Y entonces, pues te das cuenta, ¿no?, a lo largo de estos años, que efectivamente tenemos estos inconscientes estereotipos, estos deber ser. ¿Qué es lo que los demás piensan que yo tengo que hacer? Pues los demás pensaban que yo tenía que quedarme en Inglaterra, calladita, me veo más bonita, pues ya estoy aquí. Y no, pues regresa a dar explicaciones. Ford, bien lindos, me dijeron, Claudia, regresa, ya empezaba la crisis de la industria automotriz americana. Para los que no sepan, la industria automotriz americana prácticamente quebró en el año 2001. El gobierno americano, el Departamento del Tesoro los rescató. Y yo dije, no debe de haber un mundo allá afuera. Y así trabajé para DuPont, trabajé para PepsiCo y trabajé para General Electric. Siempre en posiciones que tenían que ver siendo el brazo derecho del director general. Y les cuento esto y quise hablar de estereotipos y de romper estos estereotipos, porque yo ahora, que ya estoy casi viejita, lo pienso y digo, es lo que yo he hecho a lo largo de mi vida. Pero no nada más romper los propios estereotipos míos. Hay que ayudar a romper los estereotipos de mi papá, de mi mamá, de mi hermano, de mi hermana, de mi jefe, de A, B, C, de mi vecino, de mi primo, ¿no? Y esto no se trata de una lucha, ni de ir a pintar bardas, ni de armarnos, sino simplemente de pensar que el mundo está hecho de hombres y mujeres, que el mundo y la sociedad está hecho de chile, de dulce y de manteca, como decimos en México. Y que eso somos en las empresas. Y que a veces pensamos, pues bueno, yo soy súper inclusivo, y les contaba ahora en un café que nos tomamos antes, que a mí me pasa mucho y me pasó en un foro grande, que me dicen, Claudia, es que yo ¿cómo no voy a ser inclusivo? Por supuesto que soy inclusivo si tengo 3 hijas. ¿Cómo no voy a creer en la equidad de género? Y bueno, ¿y luego qué más? O sea, tienes 3 hijas, ¿y qué haces en tu empresa? ¿Qué haces con tus 3 hijas? ¿Las tratas igual que tus otros 3 hijos? ¿Les das ¿no? ¿Crecen ellas igual? La equidad ojalá de género y de minorías, y eso incluye LGBT, religión, raza, código postal, universidad. El mundo debe de ser el talento, el mundo laboral. Yo estoy aquí por mi talento, no por cómo me veo, no por dónde estudié, y porque di resultados. Porque miren, la linda cara ayuda, claro que ayuda, pero se te va en 3 minutos. Y más hoy en día, el que no da resultados, el que no demuestra que llegó ahí porque tiene que dar resultados, se va. Y no importa si es una empresa chiquita, mediana o grande. ¿Por qué? Porque si yo decido lanzar mi compañía y me dedico a no preocuparme por
lo que tengo que preocuparme, pues se va a ir. Entonces, pues ojalá hubiera, así como nos ponemos la vacuna, ojalá que hubiera así un chip que nos integraran para entender que las empresas diversas son más rentables, que las empresas diversas son más innovadoras y que mientras más cómodo te sientes en el ámbito laboral, más productivo eres. Y miren, yo mientras fui presidente de DuPont para América Latina, como no tenía nada que hacer, porque además era presidente del Consejo de Empresas Globales, ahorita les cuento, como por 15 meses llevé la dirección global de diversidad e inclusión para DuPont. DuPont, para los que no sepan, pues es una empresa de más de 200 años, es la única que queda cotizando en Nueva York del primer día que empezó el Dow Jones en Wall Street. Inventó el celofán, el nylon, todos los antiadherentes, el teflón, y aún siendo una empresa de más de 200 años, y aún siendo una empresa pues pública, americana, créanme que pues todavía cuesta muchísimo trabajo estos temas, una empresa que está en más de 80 países, y hay que seguir hablando de estos temas. Pero les cuento esto porque a mí que me tocó viajar por muchos países y llevar no nada más la representación del negocio de América Latina, sino también los temas de equidad, México está peor que República Dominicana en términos de políticas públicas. ¿Por qué? Porque en México seguimos haciendo políticas de recursos humanos y políticas públicas de hombres para hombres. Y mientras no haya una equidad en la toma de decisiones, pues nunca va a haber una perspectiva de género reflejada en una política. ¿Por qué? Porque no hubo una mujer en la mesa, o un miembro de la comunidad LGBT, o un discapacitado, y lo abro esto a más allá del género, para elaborar esa política, tanto interna como pública. Es por eso que es importante tener diversidad, porque entonces tus políticas acaban estando solo dirigidas para un porcentaje de la población, y por eso es más cómodo no tener mujeres, no tener discapacitados, no tener miembros de la comunidad LGBT, porque así no me preocupo por modificar mis políticas. Entonces es bien cómodo. Todos nos llevamos muy bien aquí, pues sí, todos, como yo lo digo en muchos foros y conmigo, por lo general, y si han escuchado mis podcasts y mis entrevistas, y conmigo lo que ven es lo que hay, pues claro que yo me siento más cómoda con mis amigas. Claro que yo me siento mucho más cómoda con aquellas que piensan igual que yo, que se ven igual que yo. Claro que sí, pues somos los seres humanos. Pero ¿saben cuándo me reta más? Y más yo que estoy normalmente en la mesa con pues puros hombres, esa ha sido la historia de mi vida por casi 30 años, se trata de compartir, no de competir. Se trata de compartir. Yo no tengo por qué cambiar cómo piensa Carlos. No, yo no tengo por qué pensar que todos ustedes van a pensar igual que yo, pero se trata de respetar. Se trata de decir, a ver, ¿cuáles son los valores corporativos que nos van a llevar a quitarnos estos estereotipos y que van a lograr que seamos una compañía diversa, enfocada en resultados y en el trabajo y en la productividad? Porque ¿saben qué? A todos nos pagan por dar resultados, a todos nos pagan por dar resultados a los accionistas. Por eso estamos aquí. Pero el camino hoy sí importa. Entonces, les cuento que cuando me ofrecen a mí la presidencia de DuPont, yo tengo tuve dos vidas en DuPont. Trabajé primero 3 años, me fui. Les cuento, antes de contarles cuando me dieron la presidencia, les cuento muy rápido, que yo regreso, entro a trabajar a DuPont, conozco a mi marido en un avión, lo cuento ahí en el libro, a mi hoy marido, y entonces pues me embarazo, y estando súper embarazada, pero así súper embarazada, les estoy hablando del 2006, finales del 2006, o a lo mejor finales del 2006, habrá sido como diciembre, pues todavía no se usaban tanto los celulares como ahora todo el mundo te localiza en las redes sociales, aunque no lo crean, 2006
apenas empezaba. Es más, el touch empezó en 2007, las pantallas de touch. Y entonces me llama un headhunter y me dice, oye Claudia, es que el director general de PepsiCo Bebidas, pues te conoce de la maestría. Por cierto, la maestría de Nelipade, hice el MBA, eran 70 hombres y éramos 4 mujeres. Yo soy generación 2000-2002. Entonces, pues evidentemente los 70 hombres, claro que se acordaban de las mujeres. Yo era difícil que me acordara de los 70 hombres. Entonces yo dije, ok. Y entonces me dice, porque quiere que tú seas tal y que ocupes tal posición, entonces pues me dijo que te hablara a ti directamente y que quiere que vayas a una entrevista. Y yo, pues mira, ¿sabes qué? Yo estoy a nada de irme de maternity leave. Odio la palabra incapacidad, no estás incapacitada. Pero bueno, así lo dice la ley, lo entiendo. Tampoco me voy a poner tan intensa, pero odio la palabra incapacidad, de licencia de maternidad. Y entonces me dice, bueno, pero ¿y entonces cuándo vas a tener a tu bebé? Pues yo, pues en algún momento de marzo. Bueno, pues me puedes dar el teléfono de tu casa para que pues te hable yo, ya. Y entonces mi hijo tenía 15 días y me llama este hombre otra vez a mi casa y me dice, oye Claudia, ¿ya estás lista para ir a una entrevista? Y yo, no, mi hijo tiene 15 días, me habían hecho cesárea, y la verdad es que me fue bastante bien, pero entonces yo no. Total, para hacerles la historia corta, resulta que mi hijo tenía como mes y medio, mi esposo es un santo por aguantarme, y entonces fui, finalmente ya cuando lo vi dije, claro, era él. Me acordé de quién era y fui a la entrevista y me dicen, oye Claudia, ¿podrías ir a Nueva York? Y mi hijo con mes y medio, ¿no? Y entonces les dije, pues sí, porque no se usaba esto de las llamadas virtuales, ni existía, ¿no? Pues ahí me voy. Yo le dije a mi esposo, pues ahí te quedas. Les dije, sí, nada más que me voy. Un día en la tarde era una cena y me regreso en el vuelo de la mañana. O sea, literal así, a conocer a los directivos de Nueva York que están en Connecticut. Pues eso hice. Me fui, volví. Cuando se acabó mi licencia de maternidad, llegué y renuncié. Y me fui a PepsiCo. Y el director general me decía, pero Claudia, pero a mí no sé. Fíjense pues la mentalidad. Me dice, pero es que a mí no te me hacías tú como para dejar de trabajar. Y yo, no, pues si no estoy dejando de trabajar, me voy a PepsiCo. A ver, ¿cómo? O sea, estuviste embarazada, te fuiste de licencia de maternidad y además te cambiaste de trabajo. O sea, sí, pues o sea, ya ni siquiera regresé, o sea, regresé y me fui a PepsiCo. Todo el mundo estaba en shock. Y entonces les cuento esto porque a pesar de todo lo que yo he vivido, estuve en PepsiCo, después me fui a General Electric y después me llama el que era el director general de DuPont en ese entonces y me dice, Claudia, te queremos de regreso. Y no sé cómo le haces, pero te queremos de regreso, te quiero de mi brazo derecho, DuPont se está transformando, no sé qué. Dice que en su vida le había rogado tanto a una mujer porque me tardé como 6 meses en decirle que sí y me regresaba. ¿Y saben por qué yo no me quería regresar? Por la cultura corporativa. Esa era la única razón. Yo le dije, a ver, todos ustedes son hombres de más de 60 años, son cero inclusivos, ¿para qué me quieren a mí? No, es que precisamente nos estamos transformando. Les dije, no, a mí todos ustedes me dan muchísima flojera. Yo no voy, a mí hasta que no me convenzan que porque GE en ese entonces era verdaderamente abierto, verdaderamente inclusivo y verdaderamente preocupado por el desarrollo de carrera de las minorías en general, ¿no? Entonces, les digo todo esto porque imagínense que si yo no hubiera regresado una vez más a romper mis propios estereotipos. Pues una vez más, Claudia, ahí vas. O sea, ahí vas. Entonces digo, bueno, ok. Y la razón por la que le creí fue porque en ese entonces, por primera vez DuPont en 200 años tuvo una CEO mujer, que ha sido la única CEO global mujer. Y entonces vuelvo y al poco tiempo me toca empezar a vender muchos de los negocios de DuPont. Y un día viene el presidente de Latinoamérica en ese entonces y me dice, oye Claudia, es que te queremos ofrecer la dirección general. Y yo, ¿qué?
¿A mí? Yo no soy ingeniera, no soy hombre, no tengo 60 años, ni soy una DuPonter de 45 años aquí. O sea, todos los estereotipos, la primera sorprendida fui yo, y yo, ¿estará este hombre bien? ¿Qué fumó? Y entonces, obviamente acepté, fui la primera mujer, la primera no ingeniera, y la primera de menos de 50 años, porque tenía yo 42. Y después, al año, me dieron toda Latinoamérica, toda la región de Latinoamérica. Y les cuento esto porque, una vez más, son estos estereotipos, son estos de, ¿pero por qué yo? O sea, ¿cómo? Es más, imagínense que después de todo lo que yo he vivido, todavía me sorprendí, todavía dije, ¿cómo? Y entonces, pues bueno, me vuelvo presidente de DuPont, y al mismo tiempo yo ya participaba en las cámaras, era miembro del Consejo de American Chamber, de la Cámara de Comercio Americana, y de un consejo que se llama Consejo de Empresas Globales, que hoy son 56 empresas, y el requisito es ser una empresa que cotiza en una bolsa fuera de México y que es inversión extranjera. ¿Por qué? Se creó en el 2004 para que precisamente la inversión extranjera tuviera una voz en la mesa pública, que fuera distinta a la de los gremios empresariales mexicanos, porque al final, al ser una empresa pública, pues tienes todas estas regulaciones extranjeras que te rigen, tienes intereses diferentes a los mexicanos. Y bueno, estaba yo en el consejo y por ahí del 2018, cuando el presidente López Obrador ya era presidente electo, iba a haber cambio en la presidencia del Consejo de Empresas Globales, yo era presidente de América Latina para DuPont, y me dicen, oye Claudia, y para participar solo participan los presidentes de estas compañías. Para que se den una idea, está British Petroleum, Exxon, Siemens, General Electric, es PepsiCo, Nestlé, Danone, obviamente DuPont, que yo representaba. Y entonces me dicen, oye Claudia, creemos que por tu perfil y por tus características y por las características del nuevo gobierno que viene, pues creemos que tú puedes ocupar la presidencia del consejo, ¿no? Y una vez más yo, no, como creen, yo viajaba muchísimo, imagínense, y además como lo escucharon de Carlos al inicio, pues tengo un hijo, estoy casada, y viajaba muchísimo, nunca estaba, ahora me doy cuenta que nunca estaba, no le digan a mi marido que lo reconozco, pero… Y entonces yo, no, y un día les dije, a ver Claudia, un día, yo pienso mucho en las madrugadas, sobre todo cuando estaba en el mundo corporativo, porque como nadie te está hablando, no tienes a todo mundo encima de ti, ni en la oficina, ni con 80 juntas, ni… ya saben que en estas compañías, cuando eres el director general, tienes como 14 jefes que todos quieren que les contestes al mismo tiempo. Se oye bien sexy ser director general, pero es una monserga. Y entonces así te hablan todos al mismo tiempo y tienes presiones de todo tipo muy, muy fuertes. Y entonces dije un día, a ver Claudia, ¿por qué no? Y pues lo que hice fue aceptar y traer a la mesa pues un punto de vista diferente, participar con los gremios pues nacionales. Ahí fue cuando tuve el honor y la fortuna de conocer mejor al ingeniero Carlos Slim, por lo que después me invitó a estar en América Móvil, en su consejo. Y de ahí, y con esto termino para que me hagan todas las preguntas que quieran, en todo ese inter, DuPont decide vender y desinvertir en México y Latinoamérica, no por un tema político, por un tema de decisión corporativa. Y yo tomo la decisión, otra vez valientemente, de decir, a ver, ¿qué hay en DuPont para mí? Nada. DuPont se quedó como una empresa muy chiquita en comparación con lo que yo tenía en la región, después de todas las ventas, y decidí decirles, yo los quiero mucho, pero no hay nada para mí, bye. Y me fui. Y hoy pues me dedico, para mi sorpresa, soy consejera independiente en varios consejos de administración, y en el Inter decidí, a ver, ¿qué me tiene a mí donde estoy? Que no es lo que estudié, que no son las empresas donde trabajé, y que puedo yo compartir a colegas y al mundo en general.
Y también me daba cuenta que había mucha gente que tenía una autoestima personal, pero que no necesariamente la llevaba al ámbito profesional, que no daba ese salto. Y yo a veces me veía a lo largo de mi carrera, sobre todo desde que era presidente de DuPont, diciendo, a ver, ¿por qué no alzaste la mano si eras el mejor? O sea, ¿por qué no alzaste la mano? Y entonces yo siempre me veía utilizando este término autoestima profesional. Yo no soy psicóloga, ni pretendo serlo nunca. No pienso competir con términos psicológicos, ni es un libro técnico, para los que ya lo empezaron a leer. Es un libro que se lee muy fácil. Y se me ocurrieron estos 8 pilares, que eran cosas que yo podía compartir. Pueden leer el capítulo 3 sin leer el 1, pueden leer el 8 sin leer el 5. Y se me ocurrió recopilar estas anécdotas de mi vida en 8 pilares de la autoestima profesional. Y no saben qué gratificante ha sido, porque además lo hice en media pandemia, cuando además mi hijo, que eso ha sido lo más difícil de todo, ayer fue su cumpleaños, ayer cumplió 16 años, pero imagínense hace 3, el 15 de marzo del 2020 cumplió 13. Entonces yo con el Consejo de Empresas Globales, cerrando DuPont prácticamente, las cadenas productivas, el gobierno y además un adolescente en casa virtualmente. Que de todo eso fue lo más complicado. Y entonces por eso decidí entregar esto en este libro de autoestima profesional, que me ha dado muchísimas satisfacciones, porque es algo completamente diferente a lo que yo he hecho, ¿no? Me invitan a muchos foros a hablar de negocios, a hablar de inversión extranjera, a hablar de sustentabilidad. Hoy no paro de hablar de consejos de administración y la participación de mujeres en consejos de administración y en qué se tienen que enfocar los consejos de administración. Antes me invitaban a hablar de dirección general. Entonces, pero ahora disfruto muchísimo estar aquí hoy con ustedes hablando de temas que no es la rentabilidad, que no son los objetivos, sino es aquello que creo que les puede servir para llegar a esas metas personales y profesionales. Muchísimas gracias, los escucho. Ya leí tu libro y a mí me sorprendió mucho te vas a Inglaterra, todo lo que ya nos comentaste, pero sí me gustaría saber en qué momento en Inglaterra, ya con todos los cambios que habías realizado en tu vida, decides, esto no es para mí, que tú así lo pones y dices, me voy, no importa todos los cambios que ya hice, me regreso. ¿Qué tiempo te llevó el tomar esa decisión de decir, no es para mí y voy de vuelta? Y gracias por la pregunta, porque es una pregunta muy profunda y muy personal también. Mira, cuando yo decido, junto con él, evidentemente, tomar la decisión de yo irme a vivir a Inglaterra, teníamos unos acuerdos. Y yo soy súper comprometida, tanto en mi vida personal como en mi vida profesional, con los acuerdos que hago. Eso es importantísimo y es uno de los pilares. Asume las consecuencias de las decisiones que tomas. Y entonces él y yo teníamos un acuerdo que nos íbamos a casar, porque yo necesitaba casarme para poder trabajar allá. Tenía yo ya 2 propuestas de trabajo. Cuando llego allá, a los 6 meses, me dice, oye, ¿y si mejor no nos casamos? Y si mejor yo dejo de trabajar, era piloto de avión, de estos Cessnas de hobby, ¿no? Tenía 2 hobbies. Él era piloto y un gran jugador de golf. Pero, pues su chamba era su chamba, ¿no? No vivía de ser jugador de golf ni de ser piloto. Y me dijo, ¿y si yo dejo de trabajar y entonces nos dedicamos a que pues yo piloté por el mundo? Y yo, sí, pero ¿y de qué vamos a vivir, no? Y entonces todo lo que teníamos me lo empieza a cambiar y pues un día me dijo, definitivamente ya lo pensé y no me voy a casar. Porque ya estás aquí, Claudia, no me amenaces. Ya estás aquí, no te vas a ir. O sea, por un papel no te vas a ir. Y le dije, no me conoces. Te doy 1 mes para que regreses a los acuerdos que habíamos hecho hace más de 1 año. Y si crees que no me voy a ir solo porque ya estoy aquí, pues estás muy equivocado. Entonces pasó el mes, no cumplió con los acuerdos, empaqué mis cosas, le dejé la mayoría de mis cosas para la caridad, que en Inglaterra es muy común, porque pues yo dije, yo no vuelvo, no me voy a ir a gastar, a mandarlo por paquetería, entonces le dejé y le puse ahí para la caridad. Empaqué 2 maletas y no me volvió a ver, por no cumplir los acuerdos y porque no era mi futuro. O sea, no era la Claudia que yo quería.
Hola Claudia, muchas gracias por la experiencia que nos compartes. Y bueno, quisiera conocer tu opinión. Nos platicabas, bueno, en esa trayectoria que has tenido, México, Inglaterra, el crecimiento profesional que tuviste, de tener toda una región Latinoamérica, que también comentabas que, bueno, México falta mucho, mucho, mucho por hacer, mucho por el tema de equidad de género. En tu experiencia sentada en muchísimas mesas de negociación, en muchísimos consejos, en muchísimos foros de dirección, si pudieras resumir, no sé, 3 aspectos que tú hayas visto, evolución, mejoría del México profesional en el que tú fuiste pionera, y también 3, o bueno, los que sean 3, 4 o menos, que dijeras, bueno, México falta todavía que podamos avanzar en estos rubros. Sería muy interesante conocerlo. Sí, creo que hemos avanzado muchísimo, ¿eh? O sea, es más, hago un paréntesis. Yo soy una mexicana de hueso colorado. Amo este país. Creo en los mexicanos. Creo que los mexicanos no nada más somos inteligentes, trabajadores, somos creativos y sobre todo somos empáticos y muy divertidos. Acotación al margen. Y por eso me he quedado en México y me voy a seguir quedando en México para seguir trabajando, no nada más por el desarrollo económico, sino por todos estos temas, tanto de sustentabilidad como de diversidad y demás. Habiendo dicho eso y aclarado eso, creo que hemos avanzado mucho en varios sentidos. Uno, creo que hoy el porcentaje de mujeres que hay en las empresas de todo tipo es buenísimo. Hoy creo que las mujeres, la mayor parte de la economía informal y la mayor parte de las emprendedoras son mujeres. Entonces, eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque hemos generado este ecosistema que las mujeres, por sacar adelante a sus familias y a veces a los padres, a los abuelos, a todo el ecosistema familiar, han emprendido. Creo que eso es muy bueno. Creo que el porcentaje de mujeres en las empresas ha crecido considerablemente y esto es en todos niveles y en todas las industrias. Evidentemente hay unas como la minería, que es mucho más complicado. Ustedes son un sector y aún así ya tienen el 50% de la operación de mujeres. Y otra cosa que creo que es muy buena de México es que creo que hoy los empresarios mexicanos y las empresas en general están muy preocupadas por el bienestar de los empleados. Y eso creo que es buenísimo. O sea, eso no se daba antes. Creo que este cambio de desarrollo económico y de rentabilidad aunado a que lo que tengo no son robots, son empleados y son personas que tienen familia, que tienen preocupaciones, y eso sí lo estoy viendo a lo largo. Eso es muy bueno. ¿Qué creo que nos hace falta? Que ya que tenemos un cierto porcentaje de mujeres, hay que elevarlo en mandos medios para arriba. Cuando tú llegas del nivel de entrada al nivel medio, en México estamos muy bien, casi tenemos el 50% en todas las compañías, como el caso de Ideal. Pero si tú te vas al mando medio para arriba, el porcentaje en algunas compañías baja a 1, 2, 3%. Es decir, hay hoy en día compañías mexicanas grandes en donde en el equipo de liderazgo no hay una sola mujer. Y las compañías que están muy bien, como ustedes, llegan al 30%. O sea, todavía no hay esta equidad. Y otra cosa que creo que hace falta muchísimo, muchísimo en México es trabajar por resultados y por objetivos claros. ¿Por qué? Porque eso te da paridad en el salario. Mientras tú no tengas perfiles perfectamente establecidos, con objetivos medibles perfectamente claros, las brechas salariales entre hombres y mujeres van a seguir siendo muy grandes. ¿Por qué? Porque entonces yo pongo la posición de acuerdo a quien la ocupa, no de acuerdo a la posición. Entonces yo tengo un gerente de mercadotecnia que tiene que tener cierto perfil, con ciertos objetivos, y no me importa de qué color es, en qué crea, en dónde nació, sino que sea la persona con el talento y la experiencia que va a llevarme a estos objetivos con estos resultados. Porque miren, lo que no se mide no se puede mejorar. Pero hoy ser líder, no ser jefe, ser líder es muy difícil. Es mucho más complicado y te genera muchísimo trabajo. ¿Por qué? Porque antes llegabas, pegabas en la mesa y pues yo soy el jefe y pues aquí se hace lo que yo digo. Pero hoy las nuevas generaciones ya no te lo creen. Te lo creen un día, te lo creen 2 y al tercer día te dicen, ¿pero qué no? Eso debería de ser.
pues de otra forma, y entonces yo estoy convencida que tenemos que ir hacia allá. Tenemos que tener muchos mejores descripción de perfiles, mucho mejores objetivos y mucho mejor forma de dar seguimiento a esos objetivos. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que la compañía todavía, si ya es exitosa, cualquier compañía, no hablo de esta, sea mucho más. Porque entonces tienes perfectamente claros los parámetros de productividad. Y tienes perfectamente claro que quien ocupa las posiciones es la persona adecuada, no la persona que tú creíste que era la adecuada, sino la adecuada. ¿Cree que la religión en México o en el mundo entero influye en la equidad de género y en la economía de cada país? Sí, definitivamente sí, y desafortunadamente sí. Sí, hoy vemos el retroceso que hay en países como Afganistán, como Irán, toda África, particularmente países musulmanes, particularmente países como Rusia o China, en donde ser miembro de la comunidad LGBT en algunos casos tiene pena de muerte. Sí, evidentemente sí. Sin embargo, creo que la religión es inherente a los países y que por eso debemos de sentirnos afortunados en vivir en un país en donde hoy somos libres de tener la religión o no tenerla y la creencia que tengamos y que no tiene que ver con alguna otra cuestión, pero sí, definitiva y desafortunadamente, y creo que eso, con el radicalismo que hay hoy en el mundo está de cabeza, eso da para que nos estemos aquí hasta las 7 de la noche, porque además es un tema que me apasiona. El mundo está de cabeza, política y geopolíticamente, no lo digo yo, lo dicen los expertos, es un cambio de era, esta década, considerada como fue la Revolución Industrial o como fue la Segunda Guerra Mundial, desde el 2020 y hoy que estamos en el 2023, es un cambio de era, hemos vivido todos una situación de radicalismo y de situaciones que la humanidad no estaba preparada para vivir. Y sí, definitivamente mi respuesta es sí, la religión influye muchísimo, pero siéntanse afortunados por vivir en un país como México. Mira, ver a una mujer como tú a mí me genera esperanza, pero mi pregunta va más en el sentido de, si eres una mujer que genera esperanza en el tema de equidad, ¿en qué tiempo te gustaría ver cambios en las empresas en las que eres consejera? Y lloro porque hay muchas mujeres que no parten del mismo trampolín. Nosotras somos un sector que yo creo que está beneficiado por muchas cosas, porque estudiamos, porque tuvimos unos padres que eran caballeros, unos padres ejemplares seguramente, pero hay mujeres que no lo tienen. A mí me mueven esas mujeres. Y la esperanza que tú me das al pertenecer a esta empresa me hace la siguiente pregunta. ¿En qué tiempo te gustaría ver esos cambios que tú estás buscando en temas de equidad en estas empresas? Porque hay muchas mujeres que me están escuchando ahorita. Yo he trabajado en la operación y aquí, y sé que ellas tienen sueños, tienen esperanzas y tienen necesidades. Pero ¿hasta cuándo tienes que esperar? Porque, por ejemplo, Claudia dijo, ¿sabes qué? Nunca va a llegar esto, me muevo. Entonces, la pregunta concreta es, ¿en qué tiempo te gustaría ver esos cambios que tú estás promoviendo en estas empresas? Bueno, primero que nada, gracias por tu pregunta y por tu emotividad. Eres muy valiente en expresarlo de esa forma, así que muchísimas gracias por la pregunta y por la emotividad también. Hoy, si me lo preguntaste como deseo, mi deseo es que sea hoy. Hoy las empresas tienen que cambiar hoy. El otro día estaba en un foro, estuve en el foro de Mujeres Poderosas, que me hicieron favor de invitarme al panel estelar que cerraba la noche, con otras colegas mujeres, y cuando me bajo del foro me dice uno de los señores que estaba en el público, Claudia, ¿pero por qué tienen tanta urgencia? Pues ya hemos avanzado mucho, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es la urgencia? Entonces les cuento esto porque tú me lo preguntas como mi deseo, ¿cuándo me gustaría verlo hoy? ¿Y sabes por qué no doy un plazo?
porque entonces nos vamos a tardar 100 años, y lo dice el estudio de McKinsey, lo dice el estudio de ONU Mujeres, lo dice el mismo INEGI. Entonces, el cambio me gustaría verlo hoy, y creo que este tipo de foros, por ejemplo, hoy, el que se estén abriendo los consejos de administración, el que se estén abriendo las direcciones hacia más mujeres y minorías en general, me parece que hacia allá vamos, pero nos hace falta mucho. Justo, y la segunda parte de lo que te quiero decir, y lo dije en el Foro de Mujeres Poderosas, es no perdamos de vista que todos y todas los que estamos aquí somos privilegiados. Pero ese no es el México, ni el país que queremos. Evidentemente, hoy no hablé de violencia porque no es el foro, es un foro profesional, pero sí, evidentemente nos hace falta muchísimo en temas de violencia. Desafortunadamente la pandemia trajo que esa violencia intrafamiliar, divorcios y violencia dentro del ámbito laboral y familiar se incrementara. ¿Por qué? Porque convivir 24/7 es muy difícil, pero eso no es justificación para que nadie sea violento. Entonces sí, definitivamente creo que los que somos privilegiados, porque miren, ya hoy en día tener un trabajo formal en México, con una empresa como Ideal que se preocupa por ustedes, no debería de ser. Si yo estuviera hablando en Suecia, se me quedarían viendo como con cara de que habla esta loca. Pero en México es un privilegio. Y no con eso les digo hay que aguantar todo porque uno tiene trabajo y uno tiene un trabajo formal. No, ese no es mi mensaje. Mi mensaje es que así como les decía que el trabajo es como un matrimonio, también hay que saber ser agradecidos. Y es parte, también lo pongo, una parte de la autoestima profesional es no marearte en el ladrillo. Y es lo que yo he hecho. Justo por eso creo que cuando me haces el favor de preguntarme ¿cuándo te gustaría verlo? Pues me gustaría verlo hoy o ayer. Porque no podemos seguir pues con estos temas siendo prioridad número 55, si acaso, en las políticas públicas y en las políticas de recursos humanos. ¿Qué opina de las oportunidades en las personas jóvenes? ¿Cree que la edad es un impedimento para el crecimiento profesional? No, creo que hoy, miren, creo que uno de los grandes retos, y también es un tema que me apasiona, es que hoy hay un nuevo tipo de diversidad e inclusión, que es la generacional. Hoy estamos conviviendo 5 generaciones en el mundo laboral, desde los baby boomers, la generación X, los millennials, y la que le sigue, que es la generación Z. Y la otra, que es la que ya está entrando a la universidad, que es la Y. Y les digo porque ya está entrando a la universidad, porque hay muchos chicos de 18, 19 años que ya no son Zetas, que ya son parte de los Ys, que les gusta hacer internados o internships. Estos internados que piden hacer en las empresas. No creo que sea un impedimento. Y creo que al contrario, creo que lo que tenemos que aprender los que ya estamos viejitos es que el hecho de que seas joven no te hace menos persona. Mira, yo siempre se los decía cuando era presidente de DuPont, que daba muchísimas pláticas a los empleados de todo tipo. El ser el director general, el director X, el director Y, el vicepresidente 1, el vicepresidente 2, se oye bien sexy, pero eso no te hace superior a nadie. Ni te hace más inteligente que nadie, te hace la mejor persona para estar ahí y para facilitar resultados y crecimiento. Entonces, sí, no creo que sea un impedimento y ¿saben qué? Tengan autoestima profesional. No importa si estás empezando tu carrera, y eso lo pongo en el libro. Hagan una lista de las 3 habilidades que tienen, sobre todo si están empezando su carrera, para que la edad no sea un impedimento. ¿Qué los diferencia del ingeniero de al lado, del contador de al lado, del administrador de al lado, del abogado de al lado? ¿Por qué te tengo que contratar a ti y no a tu compañero de banca? Y luego piensen, que eso va a ser más importante porque nos cuesta mucho trabajo a los seres humanos, en las 3 áreas de oportunidad que tengan, ya sea técnicas
o habilidades blandas, que hoy es lo que te hace crecer en las empresas. Porque miren, hoy nadie te va a aplaudir por sacarte mención honorífica, ni saber sumar y restar perfectamente, ni usar el Excel de maravilla, ¿eh? Te van a aplaudir por saber facilitar equipos, por saber llegar al resultado, por entender cuáles son los objetivos y la cultura de la compañía y por adaptarte. Y esto que estoy diciendo no nada más aplica a los jóvenes, nunca es tarde para reconocer cuáles son tus áreas de oportunidad. Yo, por ejemplo, por eso decidí hacer la maestría en administración en el IPADE, que por cierto era la minoría de la minoría, porque era abogada y mujer, como un marciano ahí perdido. Y eso es creo que lo que tienen que hacer, y yo no creo que los años en una compañía te hagan superior. Evidentemente te hacen tener más experiencia, claro, pero no necesariamente tenemos que descalificar, como los jóvenes no tienen por qué descalificar a los mayores de edad tampoco. Creo que es recíproco, creo que tenemos que entender que esta diversidad hoy de generaciones nos hace bien valiosos. Pero ¿saben qué hay que hacer? Saber escucharnos. Porque evidentemente yo no voy a pensar igual, ni las necesidades son iguales de alguien que está terminando su carrera, pero que a lo mejor juntos podemos llegar a resolver un problema o a llegar a un objetivo que lleve a la compañía a crecer, a ser más rentable, a tener innovación, a abrir nuevos mercados. Así que pónganse a chambear. Buenos días, Claudia. Te agradezco mucho el poderte abrir así con nosotros, no solo como profesionista, sino también como ser humano y también como el rol de mujer que llevas, ¿no? A mí me causó mucha curiosidad lo siguiente. ¿Cuál ha sido el éxito para compaginar tu vida profesional con tu vida personal? Porque al final eres mamá, ¿no? Y el peso de ser mamá en una familia y tener un hijo, pues también lleva un reto. ¿Cuál ha sido el éxito para que puedas compaginar ambas? Mira, yo estoy convencida que la vida está hecha de equipos y que el que crea que va a ser todo sola o solo, pues no funciona. Así como antes los hombres decían, no, bueno, pues es que es exitosísimo, pero porque pues no se preocupa por nada, porque la mujer está en su casa haciéndose cargo de todo, ¿no? Pues así las mujeres. Creo que hoy, en mi caso, las que no se hayan casado, no importa su orientación sexual, fíjense con quién comparten su vida. ¿Por qué? Porque y los hombres también, evidentemente, porque también estoy convencida, como les decía, que los seres humanos sí llevamos a nuestro ámbito laboral un poco más las mujeres, pero pues los hombres también, ¿no? Entonces, en mi caso, siempre he tenido un apoyo que no me haga sentirme culpable. Es decir, las mujeres a veces tendemos a decir, es que si no salgo con el súper, con el refrigerador lleno, el florero con las flores y el agua limpia, las que tengan hijas, los moños almidonados, el cesto de la ropa sucia, limpio, ¿saben qué? No, relájense. O sea, estas superwomans, pues no existen, ¿eh? O sea, no existen. Y yo, la verdad es que también siempre planeé muy bien mi vida personal. O sea, es decir, yo tengo un hijo porque mi esposo y yo decidimos tener un solo hijo, precisamente porque yo no iba a desacelerar mi carrera profesional. Y puede sonar muy egoísta, pero yo decidí tener un solo hijo y mi esposo me apoyó, precisamente porque yo no podía crecer. Sin embargo, tengo colegas que tienen 4 hijos y directoras generales, de empresas gigantescas y que tienen 4 hijos. Es decir, no hay fórmulas. Y la otra recomendación que te daría es encuentra tu propia fórmula. Y a veces nos duele. ¿Por qué? Porque cuando uno elige estar con alguien, cuando uno elige compartir su vida con alguien, es bien doloroso que no te apoyen profesionalmente. Pero a veces hay que tomar decisiones de decir, pues aquí no es, como fue mi caso en Inglaterra, por ejemplo. Aquí no es, y si quieren crecer profesionalmente, es bien importante
que tengan a alguien al lado, y no necesariamente tiene que ser una pareja, ¿eh? Puede ser un amigo, el vecino, tu mamá, tu papá. Es bien importante que tengan ese equipo, que tengan ese soporte. ¿Por qué? Porque yo no podría estar aquí ahorita con ustedes si mi casa fuera un desastre, si yo me estuviera preocupando por, ¿será que llegó el gas? ¿Será que hay quien le abra el gas? O sea, digo, y pongo este ejemplo tonto, pero pues así somos las mujeres, ¿no? La otra cosa que hacíamos, o que yo hacía con mi hijo, es que encontré una forma de interactuar con él, aunque la tecnología me ayudó muchísimo. ¿En qué sentido? Yo, por ejemplo, me aventaba estos viajes maratónicos, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, y llegaba y entre una reunión y la cena o algo, pues lo que hacía yo era hacerle una videollamada y enseñarle el hotel, y si tenía vista, pues enseñarle la vista, le mandaba fotos, mi esposo me lo pasaba cuando era más chiquito, y entonces, en cierta forma, ya era de, ay, qué bien, mamá, este hotel me gusta más que el otro estaba horrible, entonces, el compartir lo que haces también ayuda muchísimo. Y la otra cosa que a mí me ha hecho tener este balance es que yo no sería quien soy, ni creo que sería, si es que lo soy, buena esposa y buena mamá, si no estuviera aquí, si no tuviera mucho trabajo, porque es lo que a mí me hace feliz. Y creo que se oye bien cursi, pero si tú no estás feliz, no puedes entregar felicidad a los demás. Y no sientan culpa, ¿eh? Los niños salen adelante y los maridos también. Sí. Claudia, pues aunque esta práctica fue mucho por el Día de la Mujer, pues aquí estamos siendo inclusivos y aquí estamos nosotros también. Lo cual les agradezco mucho, porque mientras los hombres no se suban al barco, Así como lo es. dije antes, esto no va a cambiar. Entonces, más que hacerte una pregunta, creo que podría haber muchas, porque cada vez que vas platicando, yo muchas me identifico, otras me quedo pensando, pero traté de ir resumiendo un poco lo que tú estabas diciendo para que cuando se olvide, se vuelva a repasar. Entonces, yo escribí aquí que empezaste con la parte de decisiones. O sea, las decisiones son fundamentales en nuestra vida. Así ¿no? es. Por ahí empezaste. Pero luego también hablaste de la suerte. Yo dije, caray, pues entonces me falta suerte, ¿no? pero luego dice uno, no es la suerte. Es la preparación, has hablado de ella, la creatividad, el compromiso, perdón aquí, objetivos claros, liderazgo, que va muy encaminado al trabajo en equipo. Entonces, nos has dado una cátedra Ay, qué lindo, de muchas manejo, gracias. de toda tu vida, que muchos podemos aprender de ahí o juntarla con lo que uno también va aprendiendo. Pero también dijiste, hay que subirse al tren. En la estación adecuada. ¿No? En la estación adecuada y yo creo que en el tiempo adecuado. Pero muchas gracias por compartir Muchas todos gracias. estos conocimientos y pues yo te he visto en los comités y pues haces lo mismo. Muchas gracias. No, te agradezco mucho el resumen y miren, el otro día estaba con un director general de estas firmas de atracción de talento mal llamados headhunters. Es el director general de la firma con quien tengo una muy buena relación y él es inglés. Y entonces me conoce desde hace muchísimos años y me dijo una frase que me encantó porque me dice, mira Claudia, me gusta muchísimo cómo has curado tu carrera, curado como de obra de arte, ¿no? Y me encantó su frase porque es justo lo que tú estás diciendo, ¿no? Yo pude haber salido de DuPont y decir, pues ¿y ahora qué hago? Y deprimirme, porque además de todo, mi hijo volvió adolescente y yo cumplí 50 años en ese mismo año, en el 2021. Y entonces, pues sí, puedes pensar, ¿no? Pues ya qué va a haber más para mí, ¿no? Y me gustó mucho, entonces los invito, utilizando la frase de esta persona, a que todos los días ustedes sean los curadores de su carrera. ¿Qué tendría que hacer las empresas para contratar e incluir
a las minorías con discapacidad visual, motriz o algún síndrome, etcétera? Sí, miren, y con eso con muchísimo gusto, yo les puedo ayudar. La verdad es que es un tema que me fascina y es un tema de negocios. 3 cosas que se tienen que hacer. 1, se tienen que revisar muy bien las políticas de atracción de talento y los medios por los que atraes talento y de dónde atraes talento. Y para eso se necesita, es una buena chamba. O sea, el modificar la manera en la que contratas sin que estés viendo la edad, sin que estés viendo en dónde vive, sin que estés viendo de qué color es, cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces tienes que tener como bien claras las políticas, que a ver, una vez más, no se necesita ser una comuna hippie y agarrarnos de las manos y cantar el Yumbayé, no, yo no estoy diciendo eso. Pero sí hay que hacer una labor de atracción de talento. 2, para atraer minorías y sobre todo diversas con temas de discapacidad, tienes que tener las instalaciones adecuadas y las posiciones adecuadas. Y eso también requiere mucho trabajo. ¿En qué sentido? Miren, y les voy a poner un ejemplo. Hace muchos años, DuPont tenía una planta de agroquímicos, que son esta farmacia para el campo, ¿no? Entonces, imaginan, pues químicos, y la planta estaba en Lerma, y les estoy hablando del 2004, 2005. Entonces fuimos a la planta y no había una sola mujer en la planta, ni una. Y en ese entonces se utilizaba que las tapas de las botellas más chiquitas, pues imagínense, todavía no eran tan automatizadas, se cerraban evidentemente con todo el equipo de seguridad. Y entonces yo decía, pues además eso lo podría hacer perfectamente una mujer, porque además son pues, más pequeñas, están en Lerma, en el Estado de México, en donde hay muchísima mano de obra femenina. Y entonces, toda esta historia para decirles que estamos en la reunión de cierre y les preguntamos, oigan, ¿pero por qué no tienen una sola mujer? Estaba el gerente de operaciones, estaba el gerente de calidad, y uno siempre se espera que la respuesta va a ser, no, porque aquí la masculinidad y ya saben, ¿se quedan pensando? Pues porque no hay baño para mujeres. Y yo, ¿cómo que no hay baño para mujeres? No, pues no hay. Y evidentemente no es un baño nada más como el que tenemos aquí. Evidentemente necesitas un baño con regaderas, porque pues es una planta química, necesitan bañarse antes y después. Y tampoco hay overoles ni todo que por cierto los hace DuPont, ¿no? Todos esos trajes, los que usan los corredores de Fórmula 1, los trajes que usaron para la pandemia los hace DuPont, los inventó DuPont. Háganse un proyecto financiero, porque además todo se vuelve proyecto financiero. Para que una empresa crezca, todo es un proyecto financiero, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Cuánto necesitan? Santo remedio, tenían el espacio, hicimos el baño, compraron lentes, porque los lentes también, esa es la otra, ¿no? O sea, llegas a la operación y los zapatos industriales son de este tamaño, los pantalones son de este tamaño y de este largo, los cascos se te van y entonces pareces, así te llegan hasta acá. Entonces, les pongo este ejemplo porque para poder tener, si vas a tener en la oficina una persona en silla de ruedas, necesitas tener los accesos para una persona con silla de ruedas y el trabajo adecuado para esa persona. Entonces, les pongo el ejemplo del baño porque fue el santo remedio y después la planta y toda esa línea de producción se llenó de mujeres solo por haber puesto un baño y el equipo industrial adecuado, ¿no? Entonces, primero, revisar las políticas de atracción de talento. 2, tener las instalaciones adecuadas, no importa si es en la operación o es en la administración. Y 3, quitarte esos sesgos de que porque es una persona discapacitada o una persona de la comunidad LGBT, es menos inteligente, menos rentable, menos exitosa, y eso creo que de todo es lo que más trabajo cuesta, porque eso es quitarte los estereotipos de los que hablamos. Y eso, ¿saben qué es? Así como tenemos cultura de seguridad, la cultura de diversidad, de inclusión y equidad también es parte de la cultura, también es parte de los valores. Y eso
creo que lo primero, pues lo revisas y lo haces, lo segundo también. Lo tercero, así como llegar a tener 0 incidentes, es lo mismo. Para llegar a tener una cultura diversa, necesitas tener una cultura y unos valores que no se hacen de un día para otro, pero que nunca es tarde para empezar. Hola, yo regularmente siempre intento buscar a alguien a quien seguir, tener ejemplos para vivir. ¿Tú a quién sigues? Siendo tan todo esto que nos estás comentando. Miren, yo les voy a decir que siempre he sido una persona como muy profunda en las relaciones que tengo. ¿Y en qué sentido les voy a decir? Creo que encontrar a alguien más que seguir, más que yo siga, yo tengo 2 o 3 personas que me dicen mis verdades. Porque pues tener gente que te aplauda es bien bonito. Tener gente que te diga, ay, está padrísimo. Pero encontrar a alguien que te diga, te pasaste, lo que dijiste no fue correcto, es más difícil. Entonces yo lo que he tratado de hacer en mi vida es tener la humildad suficiente como para tener 2 o 3 personas. Procuren que no estén en la misma oficina, a veces es mucho mejor. Sí, porque entonces tienen esa objetividad. O sea, está bien si tienen a alguien adentro de la oficina, pero si tienes a alguien fuera es mucho mejor, porque entonces puedes contar tener el contexto y entonces no tienes ese sesgo, por llamarle de alguna manera, ¿no? Entonces, ahorita que me dices a quién sigo, más bien de quién obtienes lo que normalmente la gente no te va a decir. Y evidentemente cuando llegas a estos niveles, pues cada vez es más difícil, ¿no? Más difícil que te digan verdaderamente, oye, creo que no estuvo bien lo que dijiste. Y la otra, creo que en mi caso, y un poco lo pongo en el libro, y se los dije un poco, pero yo siempre he tratado de mantenerme humilde, en el sentido de comportamiento. Conmigo lo que ves es lo que hay, así esté sentada en el consejo o todas las negociaciones que me tocaron con el presidente representando la inversión extranjera. Y creo que eso es, o sea, el mantenerte íntegro, el mantenerte… Evidentemente, pues hay que ser serios cuando se tiene que ser serios, hay que ser alegres cuando se tiene que ser alegres, pero no puedes dar bandazos de personalidad, ¿no? Y eso cuesta mucho trabajo. O sea, ¿por qué? Porque lo que sucede es que un día estás en la cima y ¿quién eres cuando no estás en la cima? O sea, ¿yo soy Claudia, la presidenta de DuPont? ¿O soy Claudia, la que escribe Autoestima Profesional? La respuesta para mí es, soy la misma, pero para muchos no. Para muchos es, pues yo soy Claudia, la presidenta, y eso es lo que me dio mi valor. En el momento en que me lo quitas, entonces hay que trabajar mucho en uno mismo para ser humilde. Y de personas que me gusta mucho seguir, ahora estas mujeronas, primeras ministros y presidentas de los países nórdicos, me parecen increíbles, porque además de que son jóvenes y guapas, muy jóvenes, me parece que dieron una lección increíble de manejo de crisis con la pandemia. Sus países fueron los más exitosos. No estoy diciendo que los que estaban liderados por hombres, algunos no lo fueron. Sin embargo, los países a los que mejor les fue, que mejor reaccionaron y que su pueblo les agradeció más, estaban liderados por mujeres. Entonces, ese tipo de personas veo. Aunque me preguntan mucho, no, por lo pronto no me voy a dedicar al sector público. Si esa era la siguiente pregunta. Porque me lo preguntan mucho. Claudia, entonces de una vez les contesto, no, por el momento no me voy a ir al sector público.